Nuestro grupo está conformado por Valentina Chindico y quien les habla Lizeth Munevar. En esta oportunidad ahondaremos y estudiaremos el caso de la masacre de Bojayá, suceso presentado en mayo del 2002 en el departamento del Chocó. Este estudio se dará desde las infracciones del derecho internacional humanitario. También hablaremos de derechos vulnerados por parte de los agentes involucrados en esta masacre. Daremos un resumen como tal de los hechos presentados y una exposición de nuestros argumentos para la defensa de las víctimas que tuvieron que vivir desafortunadamente esta situación. El 21 de abril del 2002, cuando 7 embarcaciones llegaron a Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, y a Vigía del Fuente, venía proveniente de Turbo con 250 paramilitares. Estas embarcaciones tuvieron que pasar por 3 puestos de control de las Fuerzas Armadas y dentro de este recorrido no hubo ninguna detención, no hubo ningún inconveniente, pasaron los 3 filtros sin ningún problema. Los paramilitares al llegar se situaron en el casco urbano, mientras que las FARC se encontraban en el área rural. El 26 de abril, los paramilitares entraron a Puerto Contó, donde generaron su base, mientras que la guerrilla se encontraba al otro lado del río Atrato, en el pueblo de San Martín. El 23 de abril se envió una comunicación oficial al gobierno expresando la preocupación frente a el ingreso de estos grupos armados a las localidades de Bocas de Curvado, Vigía de Fuente y Bellavista, y las subpoblaciones y sus posibles consecuencias para la población civil. Se solicitaron medidas oportunas para la protección de los mismos y prevenir el desplazamiento de las comunidades. El 24 solamente se recibió una carta por parte de la Procuraduría en la cual indicaban que iban a enviar el caso urgentemente al Ministerio del Interior y a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo el 26 de abril, después de visitas y de validar la población y la situación, indicó y generó una alerta temprana en la cual advertía el riesgo de que se pudieran presentar incidentes y enfrentamientos por parte de estos grupos al margen de la ley. Nunca recibió respuesta ni se generó algún proceso para la prevención. El 1 de mayo, aproximadamente a las 6 de la mañana, se inician los enfrentamientos por parte de los paramilitares y las FARC en Bellavista. La población va a refugiarse a la iglesia, a la casa cural y a la casa de las misioneras agustinas, y estas albergaron aproximadamente a 500 personas todo el día y parte de la noche que duró el enfrentamiento. El 2 de mayo, muy temprano, se retomó el conflicto y las FARC mantenían su posición en el barrio Pueblo Nuevo, en la periferia del casco urbano, mientras los paramilitares continuaban ubicados alrededor del área central de Bellavista. A las 10 de la mañana, los guerrilleros instalaron un lanzador de pipetas en el patio de una casa de Pueblo Nuevo, situada a distancia aproximadamente de 400 metros de la iglesia. Lanzaron 2 pipetas, una generó daños materiales y la otra no explotó. La tercera estalló en la iglesia, en el altar murieron 119 personas y quedaron heridas 98. Por parte de los grupos al margen de la ley, en este caso las FARC, infringieron el artículo 3 común de los 4 convenios de Ginebra y el artículo 13 del protocolo 2. Adicional a esos convenios, violan especialmente los principios humanitarios tales como de distinción, limitación y proporcionalidad, y se van en contra de los principios del protocolo 2 de Ginebra, donde se encuentran las obligaciones de los combatientes. Las obligaciones que se citan, las obligaciones de abstenerse absolutamente de ataques dirigidos contra población civil como tal, contra personas civiles, la obligación de limitar los efectos de operaciones militares que puedan afectar a personas protegidas. En este caso, por todo lo ocurrido ya relatado en los hechos presentados. En cuanto a las infracciones por bienes culturales, nos encontramos bajo el artículo 16 del protocolo 2, en los que cabe destacar que esta disposición implica la prohibición de cometer actos hostiles dirigidos en contra de lugares de culto, en este caso por la pipeta que explotó en la iglesia,
o de utilizar bienes protegidos en su apoyo en el esfuerzo militar. Las FARC también tienen responsabilidad dentro de múltiples y los masivos desplazamientos que se presentaron en la población, estipulados en el artículo 17 del Protocolo 2. Ahora bien, frente a las infracciones cometidas por los paramilitares, los podemos hacer responsables por los hechos ocurridos los días 1 y 2 de mayo en Bojayá, ya que durante el enfrentamiento con las FARC murieron 119 civiles y los heridos fueron aproximadamente 80. También se destruyeron varios bienes civiles. Aunque la muerte de los civiles fue por consecuencia de las granadas lanzadas por los integrantes de las FARC, los paramilitares tienen responsabilidad en materia humanitaria por haber expuesto a la población civil a estos peligros militares. Esta conducta viola los principios de distinción y de inmunidad de la población, el cual constituye un ataque directo a la población y, como consecuencia, una infracción al artículo 3 de los 4 convenios de Ginebra y al artículo 3 del protocolo segundo adicional a los 4 convenios de Ginebra. Por otro lado, las autodefensas también son responsables de los desplazamientos masivos de la población de la región por sus constantes amenazas y combates en los que los hicieron partícipes sin ellos desearlo. Estos hechos violaron el artículo 17 del Protocolo 2. Los robos de víveres, enseres y embarcaciones pertenecientes a la población de Bellavista realizados por los paramilitares y al ser responsables de esta conducta han infringido el artículo 4.2 numeral G del protocolo adicional. Las autodefensas tienen además responsabilidad por su actuación y presencia en los cascos urbanos de Bellavista y Vigía del Fuerte durante los días posteriores al 2 de mayo, con lo que volvieron a exponer a la población civil a posibles ataques. Con estas conductas se ha infringido claramente los principios humanitarios aludidos, así como la exigencia de protección a la población civil. Identificaremos las infracciones del derecho internacional humanitario cometidas por los agentes involucrados, en este caso el Estado, las FARC y paramilitares. Para el derecho internacional humanitario y dentro de los principios del Acuerdo de Ginebra, el Estado tiene obligación de prevención, de protección y garantías. La responsabilidad del Estado puede generarse tanto por acción como por omisión. La obligación de respeto y protección, el Estado debe respetar los derechos humanos reconocidos en las normas nacionales e internacionales y proteger a toda la persona sometida a su jurisdicción contra violación de estos mismos derechos. Estas obligaciones se incumplieron según el artículo 13, numeral 1 del Protocolo 2 de Ginebra, ya que se incumplen por omisión, puesto que no se protegió a la población civil en caso de peligro de guerra. Y existe responsabilidad del Estado por no generar esta protección a la ciudadanía, ya que ellos habían notificado antes de los riesgos. También por parte del Estado hay que evaluar la situación que se presentó en Napipi, en la cual ya están los hechos relatados, las acciones que se generaron sin que existiera algún enfrentamiento adicional con las fuerzas, en este caso de las FARC o de las autodefensas. Para hablar de los derechos vulnerados por parte de los paramilitares, tomaremos como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En ellos se ha vulnerado el artículo 3, la vida. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad social. Asimismo, es vulnerado el artículo número 2, derecho a la igualdad. Todos somos iguales sin importar el origen, sexo, etnia, idioma o religión. Los paramilitares lo hicieron al momento de discriminarlos por su condición de afroamericanos e indígenas. También es vulnerado el artículo 10, la ubicación. Nadie podrá ser detenido arbitrariamente, preso ni desterrado. Los derechos vulnerados por parte de las FARC, teniendo en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, serían el artículo 3, el de la vida. Todo ser humano tiene derecho a la vida, libertad y seguridad. El artículo 2, de igualdad. Todos somos iguales sin importar el origen, sexo, etnia, idioma y religión. Y el artículo 16, ubicación. Continuando con los derechos vulnerados por parte del Estado, tomaremos como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En ellos se encuentran vulnerados el artículo
artículo 3, el derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. También está vulnerado el artículo 7, la protección. Todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a la protección. También ha sido violentado el artículo 9, acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra todo acto de violencia que se genere. Y por último, el artículo 15, el bienestar. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar un asilo y a disfrutar libre y tranquilamente de él. Vulnerados por parte del Estado, según la Constitución, hablamos de el derecho de autonomía, que regula las acciones originadas en daños ocasionados a un número plural de personas, y las acciones populares para la protección de derechos e intereses colectivos. El artículo 7 de la igualdad, todos sean iguales ante la ley, pues, en este caso para protección, para todo el tema que encierra este incidente. También el de seguridad jurídica. El Estado promueve las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. La libre asociación. Se garantiza el derecho a la libre asociación para el desarrollo de distintas actuaciones dirigidas a la sociedad. También la administración de justicia, pues por todo, ya para dar un debido proceso a esta situación, en el cual se garantiza el derecho a toda persona para acceder a la administración de esta misma. En la historia del conflicto armado en Colombia, la masacre de Bojayá fue una tragedia histórica. Sucedía en el departamento de Chocó el 2 de mayo del 2002. Los involucrados fueron la FARC, las autodefensas y el Estado. ¿Por qué el Estado? Porque dejó botado a su suerte a Bojayá. Pareció delegar en grupos armados ilegales la seguridad de los pobladores que él no estaba en capacidad de garantizar. Por tanto, Bojayá se convirtió a su manera en la expresión de un Estado local fallido en condición de abandono de muchas localidades colombianas que se debaten entre la violencia y la miseria. Todo esto muestra que no se trató de un hecho inesperado. La masacre de Bojayá estuvo predecida por numerosas alertas que advertían la gravedad de los hechos que se estaban incubando y el Estado totalmente desentendido. Prácticamente un genocidio anunciado. La falta de respuesta oportuna y eficaz de las autoridades encargadas de adoptar las medidas para evitar la ocurrencia de los hechos a pesar de las numerosas alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, que llamaban la atención sobre los riesgos que afectaban a la población civil del medio a trato. ¿Y por qué no? Nombremos el Código Penal en su artículo 22, donde habla que la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa cuando la conducta y la realización de la infracción penal haya sido prevista como probable y su producción se dejará librada al azar. También podemos tener en cuenta la débil presencia del Estado, que no tuvo mecanismos efectivos de prevención y acción, es decir, poner al tanto a las fuerzas públicas ante el paso de los paramilitares por los retenes y puestos de control en el recorrido que hicieron desde Turbo hacia Vigía del Fuerte. Por otro lado, habría incumplido el Estado en su obligación de prevenir los desplazamientos forzados de la población si se establece que las autoridades lo omitieron. El incumplimiento de la obligación de proteger a la población estaría expresada en la ausencia o la presencia insuficiente de los agentes del Estado en la región, lo cual aumentó la vulnerabilidad y el riesgo de la población civil expuesta al accionar en los grupos armados ilegales. Por otro lado, el Estado es responsable por los hechos ocurridos en Napipi. Según fue relatado en la sentencia, la fuerza pública disparó de manera indiscriminada contra las viviendas de Napipi, ocasionando la muerte de una mujer y varios daños materiales. ¿Y por qué no? ¿Por qué no nombramos entonces la Sala los errores que cometió en sus artículos 88 de la autonomía, cuando incurrió en vía del hecho al aducir que los preagrupados iban a intereses diferentes a la indemnización igual para todos los afectados en esta masacre? Es decir, como si no existiese una norma que indique que
Un grupo que haya sufrido un mismo daño puede presentar una sola queja y con base en esa queja pedir una misma reparación. Ahora bien, ¿por qué no nombramos que, aunque el Estado creó un instrumento judicial para resolver los problemas urgentes, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado falló en discriminar a los grupos no preagrupados en 1. No permitir el ejercicio de la acción de grupo bajo la defensa de su autonomía, y 2. Desestimar que la ley reconoce a los preagrupados como legítimos por activos, es decir, tener la titularidad para reclamar un interés común. Ahora bien, el proceso fue lento y dilatorio a una acción que buscaba una pequeña indemnización por el daño ocasionado. Los familiares de las víctimas de la masacre han quedado en débil situación económica, a sabiendas que el Estado es el directo responsable de lo sucedido. ¿Y por qué no nombramos que la sala es incongruente al manifestar que no podrá alegarse la vulneración del derecho de la libre asociación al haber un grupo de representantes de los damnificados, toda vez que el grupo no se conformó antes del daño? Por favor, ¿cómo vamos a pretender que una masacre así ya se iba a prevenir? ¿Y cómo vamos a decir que no es posible la libre asociación cuando ésta va encaminada a fundar agrupaciones con fines complejos y específicos? Finalmente, la sala le dio una noción restrictiva a lo sucedido para viciar la posibilidad de un juicio de reparación y no repetición. Y como la gran mayoría del pueblo colombiano, los no pertenecientes a organizaciones, no tienen fácil acceso a la justicia, por eso la querían dilapidar. Es por eso que el Estado es 100% responsable de este hecho sucedido. Gracias.